Bendiga, hermanos, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Algunos todavía se ven así medio, pero decidieron estar aquí, escuchar la palabra, y eso es lo mejor que pudimos haber hecho. Al igual que todas las cosas cuando las hacemos para el Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema, hablando acerca de las cualidades de nuestro Señor, y en este momento pues las cosas prácticas para nosotros en la cuestión de la imitación de ese carácter el cual debemos hacer, porque la palabra de Dios dice, y lo vamos a seguir recordando una y otra vez, que el hombre fue creado ¿a qué? A imagen de Dios. Entonces, si el hombre es creado, hermano, a imagen de Dios, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser esa imagen de Dios. Y si la palabra de Dios dice que seamos santos como Él es santo, ¿cómo tenemos que ser? Y también la palabra de Dios dice que seamos santos en toda, ¿qué más dice? Nuestra manera de vivir, ¿sí? Incluyendo todas las cualidades del carácter. La ley del Señor, que es el carácter del Señor, está ahora escrito ¿en dónde? En nuestro corazón. Entonces, bueno, haciendo un mini resumen de las predicaciones anteriores, hablábamos acerca del problema precisamente de no reflejar la imagen de Dios. Y el problema que tenemos de raíz para reflejar el amor de Dios, la imagen de Dios en todas sus cualidades, son dos cosas. Se resumen dos cosas. Primero es la idolatría y luego la egolatría, ¿sí? Y la solución a este problema doble, dice la palabra, venid a mí y yo os haré descansar. Es decir, Dios solamente hay uno. No hay nada ni nadie en que nosotros podamos hallar este descanso, esta plenitud en nuestra vida, esta realización, si no es que vamos al Dios único y verdadero. ¿Por qué? Porque nadie ni nada puede hacernos plenos más que el Señor. Poniendo nuestra confianza en Él y no en las personas, hablando en el sentido más estricto de no apoyarnos o depender, o que nuestra vida, nuestra felicidad dependa de las personas o de las cosas o de ninguna cosa. La palabra de Dios dice que maldito es el hombre que confía en el hombre, que apoya en el brazo de carne, ¿verdad? Y bueno, la otra parte de la solución es aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto quiere decir que no seamos egoístas, como dice Filipenses 2. Lo contrario a la egolatría es la humildad, es decir, ver a los demás, dejarse de ver a uno mismo, procurar ayudar a las demás personas en sus asuntos, viendo a las personas o a los demás como superiores a uno mismo, ¿verdad? Y bueno, por cierto, hace 2 semanas le pedí que volteara con su hermano y le preguntara, ¿qué necesitas? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué necesitas, hermano? Y algunos tuvieron la confianza de expresar esa necesidad con su hermano y los otros escucharon, pero espero que hayamos hecho la tarea. Y la tarea era precisamente hacer aquello o ayudar al hermano en la necesidad en la que estaba. ¿Cuántos hicieron la tarea? Levante su mano. Bueno, muy poquitos. Entonces vamos a tratar de practicar esto. Esto tiene que ser intencional, hermano. Reflejar la imagen de Dios es intencional. No vamos a estar esperando a que un rayo de luz nos caiga, porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros?
practicar ese amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el amor no es de palabras, sino ¿de qué? De hechos. ¿Y cómo verá el mundo que Dios lo ama si nosotros no hacemos nada? ¿O cómo verá el hermano que Dios le ama a través de ti si uno le dice, ve en paz y caliéntate y ojalá que comas, si no le ayudamos nosotros? Ese sería un amor hipócrita, sería un cristianismo hipócrita. ¿Por qué? Porque el cristianismo refleja el amor de Dios no solamente con palabras, sino con hechos. Y el mundo tiene que saber que Dios existe. ¿Y cómo el mundo va a saber que Dios existe si nosotros solamente hablamos y no hacemos nada? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo están las cosas en tu casa, hermano? Uno puede decir muchas cosas, dar muchas promesas, etcétera, etcétera, pero no hacer nada. Y Dios se tiene que reflejar en nuestra vida. Cuando el Señor habló en todo el Antiguo Testamento a través de profetas, a través de cánticos, que vendría el Señor, un día vino el amor de Dios en forma de el Señor Jesucristo. Y bueno, después de todo esto, después de que ya hemos dejado atrás la idolatría y la egolatría, entonces la palabra nos pone pautas. Es decir, cuando nosotros ya somos libres de nosotros mismos y de confiar en personas, sino en Dios, entonces somos libres para hacer cosas que son prácticas, y la palabra nos enseña una por una. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Cuando el Señor ya te dio su Espíritu, cuando tú ya eres libre, cuando tú ya eres salvo, entonces la palabra de Dios te dice, ahora tienes que hacer esto. Para que aprendamos a amar, para que ejercitemos el amor, para que pongamos en marcha nuestra vida cristiana, esta nueva naturaleza en Cristo, porque ahora tenemos el amor de Dios para amar. Adiós idolatría, ¿verdad? Adiós egolatría. Así que entonces, después de eso, escuchemos, atendamos la palabra del Señor. Y uno de esos pasajes en donde se habla de cosas prácticas que hacer o cosas puntuales que hacer, Primera de Corintios 13 es el pasaje por excelencia hablando acerca del amor. Pero ese pasaje, hermano, Primera de Corintios 13, ¿cuántos lo han oído, leído, hermanos? ¿Verdad? Primera de Corintios 13, sí, que habla del amor, ¿no? Ese pasaje tiene un contexto dentro de la iglesia. Y bueno, todas las cualidades que se manifiestan allí, cualidades de amor, aplican obviamente para todas las áreas de nuestra vida, para todas nuestras relaciones personales existentes. Pero Primera de Corintios 3, hermano, promueve el amor entre hermanos en Cristo. Promueve la edificación. Promueve la ayuda mutua. Y en realidad, hermano, la unidad fue una de las principales preocupaciones en las cartas de Pablo. Casi en todas sus cartas, si tú has notado, hermano, Pablo habla acerca de la unidad, de resolver los problemas entre personas. Filipenses habla de la unidad, ya hablamos de eso hace algún tiempo. A los Gálatas también se les exhorta a no hacer diferencias entre judíos y griegos. A los romanos también se les dice de no hacer diferencias entre romanos, griegos, esclavos, libres, mujeres, hombres. Y hermano, bueno,
llegamos a un punto allí en el contexto de 1 Corintios 13, en el que esta iglesia, o en esta iglesia carnalmente también había desunión y había divisiones. De hecho, la iglesia de Corinto hacía un montón de barbaridades, simple por la falta de amor que hacía en su comunidad. Y bueno, esa es la iglesia de Corinto, pero cualquier persona en esos tiempos, al menos en el mundo cristiano, diría, y en estos tiempos también, diría que la iglesia más espiritual o más madura es aquella en la que se pueden manifestar todos los dones. Es decir, que cada miembro de la comunidad sepa qué es lo que le ha dado el Señor en sus dones. ¿Cuántos saben qué don le ha dado el Señor para la edificación de la iglesia? Bueno, los corintios sabían qué don es el que el Señor les había repartido, qué es lo que el Espíritu Santo les había repartido. De hecho, cada uno de nosotros, hermanos, debe identificar el don que Dios le ha dado. De otra manera, nuestra razón de ser solamente es recibir, pero no dar nada. Tenemos que, hermano, identificar qué es lo que Dios nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Pero bueno, los dones son parte fundamental, los corintios los tenían, de la misma existencia y de la razón de existir de la iglesia. Hermanos, sin los dones, la iglesia se hace inefectiva. De hecho, podríamos cuestionar el mote de iglesia o el nombre de iglesia, de llamarle de esta forma, cuando los hermanos no tienen los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque los dones, hermano, ayudan a que seamos fieles representantes de lo que es Cristo. Y el Señor Jesucristo vino y no solamente enseñó la palabra, sino que oró por los enfermos y sanaban. No solamente vino y predicó la palabra, sino que también dio de comer a muchas personas, hermano. Entonces Él no vino solamente con palabras, ni siquiera de palabras de sabiduría humana o filosofía griega, sino con poder y manifestación del Espíritu. Eso es lo que dice Pablo también a una de las iglesias. Sin embargo, y aunque es de suma importancia que la iglesia manifieste el poder de Dios a través de los dones que Él mismo repartió, que Él mismo derramó sobre sus hijos, los dones, hermano, no determinan la madurez espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de alguna manera, o culturalmente, o por tradición, que hay personas en la iglesia que son más superiores que otras, ¿no? Entonces, si viene el obispo, ¿no? Y si viene el representante o el siervo de Dios de la comunidad de Occidente, entonces, sí, el siervo de Dios, o el pastor Camaney, ya llegó. Entonces todos, hey, el pastor Camaney, vamos a escuchar sus predicaciones. Y se cree que las personas en alguna manera son superiores a otras. Por supuesto, el Señor ha delegado autoridades y obviamente, hermano, la autoridad pues se tiene que seguir. Pero de una cosa a que las personas por su posición o por sus dones sean superiores en cuestión de esencia o de pensar que están más cerca de Dios que yo, eso es una gran mentira del diablo. Entonces viene el profeta y automáticamente los cristianos pensamos, ese está más cerca de Dios que yo. No. O viene el que sana a los enfermos y hay una gran pleitesía y todo el mundo quiere estar con el que sana, y
que me pongan las manos y yo sano y se le respeta. Bueno, obviamente se tiene que respetar a todo el mundo, pero una cosa es eso y otra cosa es rendir pleitesía o considerarlo. Obviamente tenemos que considerar superiores a todos los demás, pero a todos. Entonces en nuestra conciencia tenemos eso. Bueno, hay dones. Hay don de sanidad, hay don de profecía, hay don del profeta, y todos esos que parecen más estrambóticos tienen más fama y a lo mejor se les considera más superiores, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué pasa, por ejemplo, con una iglesia en donde hay todo tipo de manifestaciones? Ya sea hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay profetas, hay quien sana, hay quien hace milagro, hay quien tiene don de generosidad, don de misericordia, don de presidir, y toda la iglesia, todos tienen sus dones. Podríamos llegar a pensar, esa iglesia sí es espiritual, ¿no? Obviamente, podríamos pensar eso. Pero repito, y debemos tener bien presente, que los dones espirituales son eso, precisamente. ¿Qué? Dones. ¿Y qué es un don, hermano? Es un, ¿qué? Regalo. ¿Y el regalo es porque tú te lo merecías? ¿No? ¿Por qué es el regalo? Porque la persona te lo quiso dar, ¿no? O alguien, o tú has hecho esto de que en tu cumpleaños se dan un regalo y tú dices, ¿cuánto te costó? ¿Ya? No, hasta se oye grosero, ¿no? ¿Cuánto te costó? ¿Por qué me preguntas eso? Hasta te ofendes, ¿no? Y bueno, pues si quieres saber, me costó 80,000 pesos, ¿no? Te lo pago. Entonces, si trata de pagarlo, entonces un regalo. No, entonces, ¿qué es un don? Un regalo. Entonces, el don de la profecía, ¿qué es? Un regalo. Ahora, ¿el que tiene el don se lo merecía? No, ¿verdad? Como en tus cumpleaños, tú no te mereces los regalos porque te portas bien mal, ¿ya? Pero aún así tienen misericordia de ti y te los dan, ¿no? Entonces los dones, hermano, no son por merecimiento o porque seamos más maduros espiritualmente. No, los dones son regalos porque Dios te los quiso dar a través del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que esos dones son como el anillo de compromiso de Cristo. Es decir, cuando hay dones en la iglesia, cuando tú tienes don, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, ahí está mi anillo con el cual yo te estoy prometiendo que yo voy a regresar un día. Entonces, ¿cuántos tienen dones? ¿Verdad? ¿Todos tienen? Ni modo que Dios no te los quiso dar. No, la palabra de Dios dice que Él repartió dones ¿a quiénes? A todos. Entonces, ¿en dónde están? ¿No? ¿En dónde se ven, hermano? Pero bueno, repito, son regalos. No es por nada que hayamos hecho. Estos vinieron junto con la salvación, así como la salvación, como regalos, independientemente de nuestra condición. Y bueno, son por gracia y son para la edificación de la iglesia. Pero nadie que tenga un don debería pensar que el don le hace superior. No. Y si no me crees, eso es algo que los corintios mismos estaban confundiendo. Y lo peor, hermano, que esa suposición de superioridad allí entre los corintios estaban haciendo un caos en la iglesia, un desorden. Y también por querer presumir sus dones o su gran sabiduría o ciencia, de hecho podrían creer que eran superiores espiritualmente, pero Pablo les quita el velo que tenían delante y les exhorta para que corrijan su actitud y aprendan a amar a sus hermanos. Porque eso es lo más importante y eso es lo más
espiritualmente maduro que ellos podían manifestar. El amor, hermano, sí determina tu madurez espiritual. Los dones no determinan tu espiritualidad, pero tu capacidad de amar sí que determina tu madurez espiritual, repito. Una persona que es idólatra, que es ególatra o egoísta, es un bebé. Es un niñote, bebé leche, que debería madurar. O al menos debería cuestionarse su estado espiritual y arrepentirse de su egoísmo, de su dependencia, no en Dios, sino en otras cosas. Eso es lo que determina nuestra espiritualidad, hermano. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1, para que revisemos de qué estamos hablando. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice Pablo. Está hablándole a los corintios, ¿no? Yo doy gracias siempre por ustedes, hermanos corintios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Es decir, está agradecido y está contento de que Dios haya derramado su gracia en Cristo Jesús a los corintios. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, los hermanos corintios tenían una facultad de aprender la palabra y de enseñarla que era increíble, ¿sí? Les fue dada en toda palabra y en toda ciencia. Era gente muy inteligente, hermano. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cuál es el testimonio de Cristo en sus vidas, hermano? El poder de Dios. Luego dice el versículo 7: de tal manera que nada os falta en ningún don. Imagínate, hermano. Es decir, los corintios tenían todos los dones. Dice, no les falta ¿cuánto? Ningún don. Qué iglesia tan magnífica sería esa, ¿no? No les falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se nota el anillo de compromiso, ¿verdad?, para cuando venga el Señor Jesucristo. Dice el versículo 8: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, repito, entonces hay profetas, hay gente que sana, hay gente que hace milagros, hablan en lenguas, tienen don de ciencia, conocimiento, discernimiento de espíritu, y luego eran griegos aparte, ¿no? Eran griegos, era la mata intelectual, y seguramente en su formación natural como griegos, pues seguramente eran superiores en su intelectualidad, en su formación académica también. Pero los corintios, hermano, no fueron el mejor ejemplo de espiritualidad ni de educación que existía en la Biblia, sino todo lo contrario. Tenían todos los dones, pero no eran maduros espiritualmente. Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como ¿a qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Tenían todos los dones, pero carnales, niños en Cristo. Luego el versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales, y andáis como hombres. Bueno, entonces los dones, repito, no determinan
la espiritualidad. Tenían sus predicadores favoritos y entre ellos mismos debatían, discutían, se peleaban a ver cuál era el mejor de ellos, cuál era el mejor. Mi gallo es Apolos, ¿no? Mi gallo es Pedro. No, mi gallo es Cristo, para el que se creía más, ¿no? Todavía. Entonces se creían sabiondos, habían escuchado calumnias en contra de Pablo, decían que él metía la mano en la bolsa de la recolecta que se hacía para los pobres. Cuando Pablo mismo en Corinto, precisamente porque conocía su cultura y para no ser de tropiezo, se puso a trabajar él armando tiendas, allí en Corinto. Tenían un caso de inmoralidad tremendo, hermano, de un horrible testimonio para el mundo. Se estaban peleando entre los hermanos de la iglesia en las cortes. Es decir, no se habían podido poner de acuerdo aquí en la comunidad de la iglesia y tenían que irse con el juez para que les arreglara el asunto, y eso era de una vergüenza para la iglesia y vituperio y burla para el cristianismo. Pero tenían todos los dones. Tenían el suficiente conocimiento para saber que hay cosas que no son malas de hacer, pero no tenían el amor para considerar si algún hermano podía estorbarse por la libertad de ellos. No les importaba lo que los demás hermanos pensaban. Yo soy libre en Cristo, yo sé que puedo hacer esto. Igual se burlaban del hermano porque era débil de conciencia. Dice 1 Corintios 8, 11 al 13, dice: y por el conocimiento tuyo, o sea, porque tú eres libre en Cristo, porque sí, para con Dios no haces nada mal. Dice: se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En cosas tan intrascendentales, pero que a lo mejor a algún hermano eso le parece mal y se estorba y peca por eso. Hasta en esas cosas mínimas, hermano, nosotros como congregación debemos mostrar amor. Aquí explicamos lo mejor posible las cosas. En la cuestión de cosas que son intrascendentales, hemos hablado, por ejemplo, de la Navidad, ¿no? ¿Se puede o no celebrar la Navidad? Damos argumentos y todo, ¿no? Y ya sabemos que sí se puede celebrar, pero hay algunos hermanos que simplemente no la quieren seguir celebrando porque para ellos está mal. Y luego todavía llega y el hermano y dice: yo sí celebro la Navidad, no que tú. Entonces allí, aunque tengan libertad de conciencia y que pueden hacer todas las cosas en Cristo, se estaba pecando contra del hermano que era débil de conciencia. Falta de unidad, falta de amor. Luego dice la palabra también ahí en Corintios que ellos seguían entrando a los templos paganos para estar con prostitutas. También ahí en Corintios vemos que las mujeres no tenían respeto por sus esposos. De un pésimo ejemplo para el mundo, hermano. No consideraban a los hermanos en la celebración de la Santa Cena, se atragantaban unos y apartaban su plato, y había quienes se quedaban sin participar del comer. Y así pasa a veces, ¿no? Tomando la cena indignamente, porque la cena es un símbolo de la comunión con Cristo. Se celebra una comunión con Cristo, pero la comunión con los hermanos no es real. El amor con los hermanos no es real. Entonces, por esa causa que algunos tomaban la cena indignamente, dice la palabra, que unos estaban enfermos y a otros les cayó juicio también. ¿Cómo? Pues fallecieron.
porque no entendemos la importancia del amor entre los hermanos. No entendemos la importancia de la unidad entre la comunidad de creyentes, hermano. Y luego llegamos al capítulo 12 de Corintios, y ahí está la guerra de los dones, ¿no? Y luego sigue el capítulo 13, que habla precisamente del amor y de que los dones están en segundo término, ¿verdad? Luego llegamos al capítulo 14, y ahí el 12 y el 14 como sándwich para el 13. Dice que, al menos en el capítulo 13 dice que el amor nunca deja de ser, y el 14 habla de cómo controlar el desorden que había allí, porque todo mundo quería manifestar su don y que todo mundo lo viera, querían presumir. En especial habla del don de lenguas. En el 12 ya se habló de la sanidad, de las lenguas, y dice la palabra que no todos tienen el don de lenguas, no todos tienen el don de sanidad, no todos son evangelistas, no todos son profetas. Eso es lo que dice el capítulo 12. Pero luego, en el capítulo 14, parece un circo en donde todo el mundo quiere hablar en lenguas, todos juntos, y ahí espérense, les dijo Pablo, ¿no? Ahora, ¿por qué hablas en lenguas? Dice Pablo ahí, para los que no me crean, lean el capítulo 14 de Corintios. ¿Por qué todos oran en lenguas, o por qué no se esperan a que hable uno por uno y después de que hable ese uno, que le interprete? Porque dice Pablo, pues ¿para qué edificas si tú estás diciendo cosas que la gente no entiende? Mejor tú habla en lenguas para con el Señor, tú solo. Pero si estás delante de la congregación y vas a hablar en lenguas, entonces cerciórate de que haya uno que interprete eso que estás diciendo para que la iglesia sea edificada, si no, no tiene ningún sentido. De hecho, dice Pablo, esto que ustedes están haciendo sirve para vergüenza de la iglesia, porque puede llegar uno de afuera y entrar y decir, ¿y estos qué, están locos o qué? ¿Verdad? Léanlo, hermano, está en 1 Corintios 14 para los que no me crean. Allí está. Y luego dice, miren, hermanos, quisiera más que ustedes tuvieran profecía que don de lenguas. Y aunque yo hablo muchas lenguas distintas, lo que yo preferiría es que tú hablaras de parte del Espíritu por profecía y edificaras al hermano que te está escuchando y que te entiende. Y Pablo dice, sí, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y dice, cantaré en el Espíritu. Sí, también puedes cantar en lenguas, pero también cantaré con mi entendimiento. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben qué es el don de lenguas? Luego vamos a hablar de eso. Pero la cosa es que ese es uno de los dones del Espíritu, ¿verdad? Ahora, el capítulo 12 dice, ¿todos tienen don de sanidad? También dice, ¿todos son mano? ¿O en un cuerpo no hay pie? ¿No hay brazo? ¿No hay ojo? ¿No hay boca? ¿No hay...? Sí, un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Dilo así. Nosotros somos el cuerpo. En un cuerpo hay diferentes miembros, y cada uno en particular el Espíritu Santo le ha repartido. Y luego dice, ¿todos sanan? ¿Todos tienen don de sanidad? No, pero ahí mismo hace la misma pregunta ¿todos hablan en lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No todos hablan. Así que, hermanos, si alguna vez te dijeron, es que tienes que hablar en lenguas porque si no, no tienes el Espíritu Santo, descansa, porque no es así. Yo he escuchado testimonios de hermanos que dicen, pues es que el hermano me dijo que nada más empezara a hacerle va. Entonces yo empecé a hacerle así, y entonces empezó así, ya hablas en lenguas. Y los hermanos, porque bueno,
Si no hablas en lenguas te dicen que tienes al demonio. Entonces pues tuvo que hacer algo por allí, ¿no? Y unos se condenaron. ¿Por qué? Pues es que yo no hablo en lenguas, voy a ir al infierno. Pero hermano, no todos hablan en lenguas. Y acá los corintios todos querían hablar en lenguas. Y todos estaban interrumpiendo unos a otros. Y no, hasta para allá, no, yo hablo mejor y yo hablo más fuerte en lenguas. Y Pablo dijo, ¿qué es este desorden? No sean como niños. Espérense y hable cada uno por turno. Eso es lo que dice. Y si no me creen, lee 1 Corintios 14, ¿verdad? 1 Corintios 12, bueno, del 12 al 14. Entonces, 1 Corintios 13:1, hablando precisamente acerca de los dones, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, ¿qué dice? ¿Y qué te parece eso, hermano? ¿Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene? ¿Se te ha caído alguna vez un sartén? ¿Cómo se oye? Padrísimo, armonioso. ¡Ay, me encanta cómo se oyen los sartenes que se caen! Ruidoso. Eso es una persona que tiene dones, pero no tiene amor. Por más que seas profeta, sanador, que seas pastor, obispo, apóstol 13, lo que quieras ser, si no tienes amor, hermano, es como un sartén, o como una pila de sartenes que se cae al suelo, así de horrible. Uno dice, y si tuviese profecía, y entendiese los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo, ¿qué? Amor, ¿qué dice? La palabra griega de nada en español es nada. Nada. No soy nada. Si no tengo amor, ¿qué? Nada. Y ahora recapitulando, ¿qué es el amor? El amor es procurar el bien a alguien más. El amor tiene su parte en las emociones. O sea, también se expresa con sentimientos. Sí, hermano, sí se expresa con sentimientos. El amor es incondicional. El amor está lejos de la idolatría y de la egolatría. El amor es entrega total, sincera. Es de hechos, no de palabras. De hechos honestos, sin pretensiones. 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. ¿Qué soy? Nada. ¿Eres espiritualmente maduro? No. Repito, los dones no determinan tu espiritualidad. Hermano, aquí habla una palabra, dice ciencia. El conocimiento de la palabra no determina tu madurez espiritual, no. Determina que sabes memorizar muy bien las cosas, ¿verdad? Que tienes un coeficiente intelectual muy elevado, ¿no? Pero eso no determina tu espiritualidad. ¿Qué es lo que determina tu espiritualidad, hermano? Dile al que está al lado. El amor. Y luego, versículo 4,
dice, el amor es paciente. Ahora dile al hermano que está ahí a tu lado, dile, paciente. Otra vez dile, paciente, hermano. ¿Verdad? Hay muchas caras distintas, ¿no? O decimos, ¿verdad? Pero eso es el amor, hermano. Prácticamente, paciencia es igual a amor. ¿Sí? Pero no le digas ahora al de al lado, dite a ti mismo, paciente. Sí, porque pues decirle al hermano, paciente, o sea, dite a ti mismo, paciente. Y luego dice, y bondadoso. A ver, ¿qué es bondad, hermano? Procurar el bien. Procurar el bien de las otras personas. ¿Cómo procuras el bien de las otras personas, hermanos, si uno está pensando siempre en uno mismo? ¿Cómo procuras el bien de otras personas? Es que, mira, esas son cosas que debes ir practicando, pero haz la lista diario, hermano. Es más, te dejo ahora esta tarea en esta semana. Vamos a tratar de hacerlo por un mes. ¿Cuántos entran al reto? Al challenge, ¿no? Más modernamente, ¿cuántos entran al challenge, no? Capítulo 13, lo vas a leer, bueno, al menos desde el versículo 4 al 7, apúntale, 4 al 7, y vas a ver cada una de estas cosas y decir en la noche ya que te vayas a acostar, mañana voy a procurar el bien, o mañana voy a ser paciente, yo hacer cada una de las cosas, a lo mejor una cosa por día. Está bien, para que no te abrumes. Una cosa de las que están allí al día. Y yo voy a leer la versión Palabra de Dios para todos, para que sea más fácil para nosotros entender y poderlas practicar. ¿Sí? Bueno, la primera es, el amor es, ¿qué? Paciente, hermano. Entonces, ¿cuántos van a ser pacientes mañana? Pero conscientemente, ya en la noche haces tu lista, dices, mañana paciente, y te levantas en la mañana y ves tu lista, paciente, ok, paciente. Y te pones una alarma ahí que diga, lee la lista, ¿no? En la mañana, en la tarde y en la noche, eso es lo que vamos a hacer. Mañana, tarde y noche, una alarma que diga lo que tú hayas elegido de la lista para hacer el día siguiente, ¿sí? Entonces, paciente primero, luego bondadoso, repito, es procurar el bien para alguien más. ¿Procurar el bien a qué se refiere? Bueno, pues vamos a invertir un poco de esfuerzo para hacer esto que necesita mi amigo, mi amiga, mi hermano en Cristo, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el amor, dice, no es envidioso. No es envidioso. ¿Cómo es eso de que el amor no es envidioso? Bueno, pues no seas envidioso, ¿verdad? Cuando no envidias a las personas, tú las estás amando. ¿Por qué? Porque te da gusto. Te da gusto a lo que a la demás gente le sucede bien. ¿Qué tal, por ejemplo, si a tu hermano le regalaron una casa? Entonces, yo tengo 40 años trabajando y no puedo conseguir ni siquiera un pie de casa, ¿no? En vez de eso, ¿qué? Dile, hermano,
Gloria a Dios, te felicito por tu nuevo carro que te acabas de comprar. Mira, trae el Tommy Hilfiger que yo quería, ¿no? El Calvin Klein, ¿no? No, el amor no es envidioso, hermano. Entonces, alégrate. Eso es lo que está diciendo. Alégrate por el bien de los demás. No dice, no es presumido. A ver, ¿qué es eso del amor? Mira, perdón. La cuestión es de que a veces cantamos los bienes que hacemos, ¿verdad? Es que yo hice esto y yo le ayudé al hermano y yo le ayudé a la hermana y acuérdate que yo te ayudé. Acuérdate que yo hice esto por ti. ¿Qué es eso? El amor no es fantoche. Mexicanamente hablando, el amor no presume de bueno. Es más, no pide nada, hermano. Siguiente, el amor no es descortés. A ver, alguien que me explique qué es la cortesía. Hermanos, necesitamos aprender modales. ¿Sí sabías eso? Mira, probablemente en nuestra casa, a lo mejor en nuestra comunidad, en nuestro entorno social, pues no hubo nada de eso, de que gracias, por favor, o que se pidan las cosas amablemente, o que se espere el turno, que se aprenda a comer bien, porque algunos no piensan que comer glorifica al Señor, pero también comer glorifica al Señor, y también la manera en la que comemos glorifica al Señor. Entonces, cortés es hacer las cosas educadamente. ¿Sabías que interrumpir a una persona es descortés? Bueno, entonces no interrumpas. Levanta la mano, ¿no? O escucha completo lo que quieran decirte, no importa, hasta el último, y entonces tú sigues. Eso es cortesía. Ayudarle a una persona, a un adulto mayor, es cortés. Siguiente. No es egoísta, eso ya lo vimos la semana pasada. Egoísta es que pues todo yo quiero, yo, nada más yo. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, no sé cuál decir. Pero bueno, la siguiente. Yo creo que ustedes conocen todos los ejemplos de egoísmo, ¿no? No se enoja fácilmente. A ver, ahora dile a tu hermano que está a un lado, voltea. Y dile así, no me enojo fácilmente. ¿Por qué tantas risas, hermano? O sea, quisiera que disimularan un poquito, pero... No me enojo fácilmente. El amor, hermano. ¿Qué importa si eres el ingeniero Richelieu? ¿No? ¿Qué importa si tienes el conocimiento del mundo? Si tienes la maestría, el doctorado, si eres de este oficio, si tienes tanto dinero, no sé, hermano.
Si te enojas, ya perdiste. ¿Ya? Si no tienes amor, ¿qué dice? Soy como muchos sartenes cayéndose en el piso. ¿Ya? Siguiente, eso es una importante, hermano, muy importante. El amor no lleva cuenta de las ofensas. Hay hombres histéricos, mujeres histéricas, pero también hay hombres históricos y mujeres históricas. ¿Qué es eso? Miren, es interesante, es curioso lo que esto quiere decir en el original griego. Cuando dice el amor no lleva cuenta de las ofensas, se podría traducir literalmente no guarda basura. ¿Cómo ves eso? No guarda basura. Entonces mira, tú nada más piensa esto. Alguien te avienta una ofensa, ¿no? Imagínate que esa ofensa es como una cáscara de plátano, ¿no? Ahí te va la cáscara de plátano. ¿Tú qué haces con la cáscara de plátano que te avientan? ¿Qué? Pues le haces así, aunque sea como el de Matrix, ¿no? Así. Te avientan un sándwich podrido. ¿Qué haces? Ándale, ahí te va. ¿Qué haces? Pues le sacas, ¿no? Que te avientan una pierna de pollo de 20 días con gusanos. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces con eso? Pues también, ¿no? Pero parece que no. O sea, nada más estás viendo a ver qué te avientan. Y te avientan esa pierna de pollo con gusanos y ya ves, mira lo que me hiciste. Y así, mira. Y mira, aquí se te la va a guardar y agarras, le pones en una bolsa. Y ahí tienes tu bolsa y te avientan un sándwich, te avientan una cáscara de plátano, te avientan un refresco, te avientan todo y todo lo agarras, te embarras, te echas allí y lo guardas en la bolsa y ahí la traes cargando. Por años y años y años y años. Y luego te vuelve a aventar una cáscara de plátano, te la avientan. Esta cáscara de plátano es igual a esta que está acá. Igual este pollo, igualito, mira, aquí está, mira. Eso es guardar basura. ¿No te da asco, hermano? El que guarda o el que lleva cuenta de las cosas es sacar de lo podrido para seguir embarrándote con eso. ¿Y a quién daña? A ti, ¿no? Pues si te avientan algo, evádelo, hermano. ¿Quién es el que está haciendo el mal con hacer la ofensa? Pues la persona que te aventó la cáscara de plátano, no tú. No te embarres. Eso es el resentimiento, es sentir las cosas del pasado. Eso es el resentimiento, hermano. Y es asqueroso, ¿no? Entonces, número 6, no se alegra con la maldad, sino con la verdad. O sea, no se está riendo de lo que mal le pasa a la gente, ¿no? Ya ve, mira, te pasó porque el Señor está tratando contigo. ¿Cómo ves? Yo he escuchado afirmaciones así. ¿Ves? El Señor, por tu manera de ser, te está disciplinando. Tómala. No se alegra con eso, sino con la verdad, ¿no? Versículo 7, ¿y por qué lo dirá otra vez, hermano? El amor acepta todo con paciencia.
Otra vez. Dice, siempre confía. Y no estamos hablando de lo mismo de maldito el que confía en el hombre. No, no está hablando de ese tipo de confianza, de depender o depositar tu confianza para la plenitud de tu vida en una persona. Eso es maldición. Pero aquí estamos hablando del amor que siempre confía, es decir, da un voto de fe. Eso es lo que estoy diciendo. Da un voto de fe. El amor da un voto de fe. ¿Qué es eso, hermano? Que dejes de estar diciendo, es que tú nunca vas a cambiar. ¿Verdad? Es que jamás vas a dejar de hacerme eso, amigo, amiga. Da un voto de confianza, al menos para tu amigo, hermano, hermana, esposo, papá, hija, hijo. Cuando tus papás son cristianos, tienes que confiar en que el Señor está haciendo la obra en él, ella, ¿verdad? Con pronombres bien definidos. Él, ella, ¿no? Nunca pierde la esperanza. Y luego dice, todo lo soporta. ¿Cuántos han oído esa palabra? Ya no te soporto. Bueno, pues si no tienes amor, obviamente no vas a soportar nada. Pero si no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Y luego dice, versículo 8, versión Reina Valera, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y los dones no van a durar para siempre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, ¿para qué necesitamos profecías? No, pues ya está el Señor aquí. Y cesarán las lenguas. ¿Para qué son las lenguas? Para edificar el cuerpo de Cristo de parte del Espíritu Santo. Si Dios está aquí con nosotros, cuando el Señor venga, entonces ya no necesitamos lenguas. La ciencia acabará, es decir, ya no necesito una capacidad sobrenatural, intelectual para conocer la palabra, porque el Señor mismo va a estar conmigo. Porque en parte conocemos, eso es en el presente, y en parte profetizamos, eso es en el presente. Mas cuando venga lo perfecto, cuando venga el Señor, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Es decir, bueno, cuando venga el Señor, seré así como las cosas en este presente imperfecto y de alguna manera nublado, eso va a pasar. Y cuando venga el Señor Jesucristo, pues ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? Luego dice el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es que el amor, hermano. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu posición social? ¿Cuál es tu título profesional? ¿Cuál es, hermano? Lo que Pablo quiere enseñar aquí es que todos somos amados de Dios y todos debemos amarnos los unos a los otros. No, es que yo vivo en Villa Escala y tú vives en la estancia. ¿Qué tiene, hermano? Es que vives bien lejos, ¿cómo te voy a ir a visitar? Pues en el carro, en el camión, lo que sea. Ni que duramos una hora de extremo a extremo. Bueno, a veces los camiones se tardan un montón, ¿verdad? Pero, hermano, cuando amamos, las cosas no cuestan nada. Mira, hermano, voltea a ver atrás, por favor. Voltea a ver atrás. Y viceversa, los de atrás adelante y así, ¿no? Para que no estén todos volteando para atrás y nadie se vea a nadie, ¿no? Ahora, ve entre los hermanos si hay alguien que no conoces.
Cuéntalos a los que no conoces. ¿Cuántos no conocen a uno de aquí de la iglesia? Y mira que no somos tantísimos, ¿eh? ¿Quién no conoce a un hermano aquí en la congregación? Levante su mano. 2 hermanos, levante su mano. ¿Quién no conoce a 3 hermanos? A 4 hermanos. 5, ¿tantos? 6, 10. ¿Cuántos no conocen a 10 hermanos? Aquí somos 10. Bueno, mira, vamos a ponernos de pie. Y como las cosas son de hecho y no de palabras, te voy a pedir que te acerques a un hermano que no conoces. No importa si es de familia a familia, si va toda la familia con otra familia, está bien, no hay ningún problema. Pero ahí júntate con esa persona, júntate ahí, ponte a tu lado y así. Pregúntale, hermano, ¿cómo te llamas? Porque pues, puedes saludarlo, sí, bendiciones, hermano, ¿no? Pero ahí quédate, no te regreses a tu lugar. Ahí quédate. Ahora, mira, hermano, yo no sé cómo sea la situación de cada uno o así. Pero dile, ¿cuándo vas a comer a mi casa? Hermano, no le hace que sea morisqueta. Lo que importa no es la comida, sino la convivencia y la comunión. Mansedumbre tener, soportando con paciencia y amor, unos con otros en unidad. Vamos, dígalo. Me has llamado a guardar todo el tiempo en unidad, como un solo cuerpo ser y un mismo espíritu tener, solo un cuerpo y un santo espíritu, como a una esperanza fuimos llamados, un Señor, una fe y un bautismo, solo un Dios y Padre de todos, solo un cuerpo y un santo espíritu, como a una esperanza fuimos llamados, un Señor, una fe y un bautismo, solo un Dios y Padre de todos.
Cristo Jesús. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio de nosotros, moviendo, Señor, removiendo todas las cosas y alumbrando nuestro corazón para tomar acciones, Señor, que te agraden a ti, Padre. Queremos hacer tu voluntad y realmente ser la iglesia que tú quieres que seamos. Te bendecimos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Guárdalo, prospérale, Señor. En cuanto ellos también aplican, Señor, su obediencia, te damos gracias por tu fidelidad y porque tú cumples todas tus promesas siempre, Señor. Sea exaltado, Señor, adorado, Señor, alabado, Padre, porque tú eres digno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.